resultado de aprendizaje que estamos buscando es habla con claridad, referentes y desde un punto de vista al interpretar un personaje para la escena. Vamos a hacer ahora unos pequeños momentos de Ionesco, de la cantante Calva en este caso, y obviamente los dejamos en suspenso para que vean el montaje el próximo semestre. ¿Vale? Entonces van a ver unas entradas. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias, bienvenidos. Acepta estas lindas flores. Cuando le digo que no, es no. No tienes la razón, ya que la tengo yo. Buenos días, queridos señores. Perdón, soy yo. Que tú no eres terca. Que tú no eres terca. Que tú no eres terca. Esta linda princesita es mi novia. Bésame. ¡No! No, soy yo. ¡Mierda! No. ¡Déjenme en paz! No soy yo. Sí, tú lo eres. Estas flores son suyas, así como lo es mi corazón. Espero que haya pasado una buena tarde con un buen hombre, que haya tomado aguardiente y leche. He tenido una tarde muy agradable. He ido al cine con un hombre y hemos visto películas con mujeres. A la salida del cine hemos bebido aguardiente y leche y hemos leído el diario. ¡El diario! El diario.
Discúlpame, princesa, pero me parece que ya te he visto en alguna parte. A mí también me parece que yo te he visto en alguna parte. ¿No te habré visto de casualidad en Miami? Puede ser, yo soy de la ciudad de Miami, pero no te recuerdo. No te puedo asegurar que te vi ahí. Oh my God, ¿es en serio? Yo también soy de la ciudad de Miami. Increíble. Muy increíble. Pero yo dejé la ciudad de Miami hace 5 semanas, más o menos. No te lo puedo creer. Yo dejé la ciudad de Miami hace 5 semanas más o menos. Yo tomé el vuelo que sale de Miami a las 8:30 y llega a Bogotá a las 5. Qué increíble y qué casualidad. Yo tomé el mismo vuelo. Entonces, princesa, tal vez nos vimos en ese vuelo. Es muy probable. Pero no te recuerdo. Princesa, yo viajaba en segunda clase. No me gusta viajar en segunda clase, pero esta vez decidí viajar en segunda clase. Qué raro, qué loco y qué coincidencia. Yo también viajaba en segunda clase. Entonces, princesa, tal vez nos vimos en segunda clase. Ay, es muy probable. Pero no te recuerdo. Yo iba en el vuelo de Airline Latam. Iba al frente del avión, princesa. Qué raro. Yo también tomé el vuelo de Airlines Latam al frente del avión. Entonces, princesa, tal vez nos vimos al frente del avión. Puede ser, con tantas cosas, pero no te recuerdo. No, yo tampoco te recuerdo. Pero si lo pienso, me parece posible. Ah, sí, seguramente. Sí, yo iba en el asiento A3 junto a la ventana, princesa. Oh my God, no te lo puedo creer. Yo también iba en el asiento A2 al lado tuyo. ¡Ja! Entonces íbamos lado a lado, princesa. Fue ahí donde debimos vernos. Es muy probable. Pero no te recuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo. Pero es muy posible que nos hayamos visto ahí. Ah, es verdad, pero no estoy segura.
Yo soy la criada, pero mi verdadero nombre es Sherlock Holmes.
vamos a ponernos nuestros trajes de gala. No hemos comido nada durante todo el día. Hace 4 horas que los esperamos. ¿Por qué se han retrasado tanto? Pues sí. Todos hemos tenido gripa, ¿no? Sin embargo, no hace frío. No hay viento. Por suerte. ¿Está molesto? No, se muere de asco. A tu edad no deberías... El corazón no tiene edad. Es cierto. Así dice. Dicen también lo contrario. La verdad está justo en el medio. Así es. Ustedes que viajan tanto deben tener, no obstante, cosas interesantes que relatarnos, ¿no? Diles, mi amor, lo que has visto. No vale la pena. No me creerían. No vamos a poner en duda su buena fe. Nos sorprendería si pensaran eso. Les ofenderías, mi amor, si lo pensás. Pues bien. Hoy he presenciado algo extraordinario. Algo increíble. Dilo ya, amor. Nos vamos a divertir. Sí, al fin. Pues bien. Hoy cuando iba al mercado para comprar legumbres, que son cada vez más caras, ¿A dónde íbamos a parar? No interrumpas, querida. Es mala. vi en la calle junto a un café a un señor muy bien vestido, de unos 50 años o ni siquiera eso, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién? No interrumpas, querida. Eres fastidiosa. Mi amor, eres tú el primero que ha interrumpido, grosero. ¿Y qué hacía ese señor? Van a decir ustedes que invento, pero ese señor había puesto una rodilla en tierra y estaba arrodillado. Sí, arrodillado. No es posible. Sí, arrodillado. Me acerqué para ver lo que hacía y... ¿Y? se anudaba los cordones de los zapatos que se le habían desatado. ¡Fantástico!
acefalamente. ¿Y a usted? Adiposamente. ¿Y usted? Apoplégicamente, ¿y a usted? Anfíbicamente. ¿Y usted? Fantásticamente, ¿y a usted? Melancólicamente. ¿Y usted? Agnósticamente. ¿Y a usted? Absurdamente, ¿y a usted? 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 No, lo primero que yo quisiera anotar, a propósito pues de las conversas o reflexiones que hemos tenido en estos días, es que como la maestra enuncia el resultado, lo veo más en una línea como de la definición de una capacidad general de los estudiantes, ¿cierto? Como una capacidad. Ahora, ese enunciado que está muy centrado en el tema, creo, como de la enunciación, pues no aborda todo lo que hemos visto como resultado, que tiene que ver con un asunto mucho más complejo de elaboración, ¿cierto? Entonces, esta mañana, por ejemplo, en la conversa con sexto semestre vocal, ¿sí? Hablábamos un poco que tal vez tenemos que empezar a separar muy bien qué es aquello que nosotros definimos como una capacidad que los estudiantes van desarrollando a lo largo del proceso, y que precisamente es probable que los objetivos de cada curso, que son objetivos formativos y a veces objetivos que están centrados en resultado del proceso, pues nos hablan de una serie de capacidades que son acumulativas, que se van fortaleciendo, que se van desarrollando y tal, y sin embargo el resultado o el reto de enunciar nosotros el resultado de aprendizaje está en poder precisar qué es lo que somos capaces o qué es lo que estaríamos en posibilidad de realizar con esas capacidades, ¿no? Entonces, a veces es probable que cuando pensamos en el resultado lo reducimos a la enunciación de una capacidad concreta o de una o varias capacidades, y no, digamos, en trascenderlo a lo que es posible como realización, ¿cierto? En donde esas capacidades están, digamos, conjugadas. No sé si es una percepción equivocada mía, pero cuando leíste el resultado sentí que estaba muy centrado como en esa capacidad de, digamos, decir o enunciar, obviamente abarcando como una construcción de sentido a propósito de los referentes o lo que sea, pero de pronto entendiendo que estamos frente a un resultado, el reto es cómo podemos nombrar los resultados de una manera mucho más amplia, en el sentido que se concrete pues como una realización cercana a lo que hemos visto, ¿no? Que está más en también una serie de metáforas, de imágenes, de... Sí, es que, sí, te entiendo, es que, bueno, yo enuncio el resultado, hemos centrado en palabra. Ajá. Y porque nos han pedido, de hecho en el mismo taller que hicimos, pues que nos centremos en el resultado como tal, digamos, es el año de palabra. ¿Cómo trabajamos la palabra y cómo la estamos trabajando? La estamos trabajando desde el surrealismo, ¿sí? Entonces todo esto parte de pinturas, de fotografías, desde una temática, y es el opresor, ¿sí? En este caso oprimidas, que son las mujeres, partiendo del análisis del texto, y desde una mujer que es como la única que está liberada aquí, y de hecho es la que sale al cine, la que hace otras cosas. Entonces, digamos, todo eso hace que los referentes de ellos para construir personaje y para luego emitir esta palabra, que es lo que vimos ahora. Pero claro, la apuesta está partiendo
lo surreal, ¿sí? Y desde ahí se construyen personajes, se empieza a bajar textos, se le empieza a poner puntos de vista y se empieza a construir al opresor y a la oprimida en este caso. Pero digamos el enunciado como tal pues tiene que ver con la palabra, porque es cómo esos textos de Ionesco se emiten aquí, ¿sí? Y digamos son escenas que quedan cortas porque es solo un pedazo de una escena, un pedazo de otra escena, las entradas, salidas digamos de inicio, pero realmente pues es como digamos desde dónde tomamos la palabra. Pero sí te entiendo, pero por eso pues, de hecho siempre era preciso, por ejemplo, lo que están buscando y por eso. No, está claro. Sí. Maestra Doris y luego. Muchas gracias. Nosotros hicimos bastante cargo. Y sí, es que cuando se habla de los resultados de aprendizaje ya en una puesta en escena, entonces ya de pronto podríamos tener A, que tiene que ver con la puesta en escena, y B, que en el proceso de la puesta en escena, el resultado de aprendizaje, lo que logró el chico, la chica. Y en el A es el grupo, la puesta en escena. Entonces, voy a hablar del B, del resultado de aprendizaje de los chicos con el propósito que tenían. Y encuentro una enunciación de un texto clara, con sus sentidos, un gran desarrollo, un gran trabajo. Ya en el A, ya uno empieza a lucurar respecto a una puesta en escena surrealista, sí o no, qué pasa, porque no es tan concreto el resultado de aprendizaje de la puesta en escena en sí. No está anunciado. Sí, no está anunciado. Entonces, bien, bueno, muchas gracias. Estuvo muy interesante la presentación. Yo era como una pregunta para el grupo, era cómo se llega a esa configuración visual de la puesta. O sea, tienen las bases de estos fragmentos de Ionesco y estos referentes que algunos compañeros me comentaron que tenían que ver con pinturas y eso, pero cómo llegan a la configuración de si estoy trabajando el personaje como individuo, pero que mi propuesta estética, por decirlo de alguna manera, igual cuadre con una propuesta general de quiénes son las personas que están transcurriendo y viviendo esos elementos que pasan en la obra. Entonces me interesaría saber cómo fue ese proceso para ustedes de llegar. Tenemos este texto y cómo lo apropiamos y creamos como de cierta manera un lenguaje común entre todos. Bueno, para responderte, en el proceso hicimos unas actividades que es una creación de personaje. ¿Qué pasa? Es decir, dónde naciste, dónde creciste, dónde estudiaste, qué pasó y cómo llegaste a este punto de la vida. En ese trayecto de vida se crean traumas y daños psicológicos. Entonces, dentro de la historia y dentro de otros textos que pasamos, entramos a esto y por medio de símbolos es relatar el qué está pasando y coger elementos también de las pinturas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, un ejemplo más claro sería el por qué estamos embarrados y ciegos. La idea es que estamos tapados los ojos y estamos embarrados. Es un performance que habla sobre la sociedad en sí. Entonces uno toma elementos del por qué el hombre es así, el por qué somos ciegos en la realidad de momentos, del por qué. Digamos a estos símbolos y objetos por medio de un estudio también y creación psicológica del personaje en sí, el por qué hace esto y el por qué lo quiere tapar. ¿Ya? No sé si te lo contesté. También, por lo menos, entender ese texto que está ahí y empezar a ver los diferentes puntos de vista. Entonces, este texto se puede tener en este contexto, en este, pero también no es solamente el hombre opresor, sino las personas que tienen energía 100% machista, o sea, demasiado. Por eso es mi propuesta como mujer, teniendo todos los paradigmas machistas que puede existir en esa mujer. ¿Ya? Por eso es violenta, por eso sigue siendo un hombre, literal. Pero también como mostrar
otras interpretaciones de ese texto, ¿sí? De lo que está ahí y de lo que le está pasando a esa otra mujer, ¿ya? Sin importar que sea una violentadora, una mujer, ¿sí? Entonces, es también como darle otro sentido a eso que está ahí para encontrar otros imaginarios, ¿sí? Entonces, aparte de las pinturas, pues eso también nos ayudó muchísimo como a aterrizar eso que decía el texto, lo que queríamos y unirlo, ¿sí? Entonces, como esta mujer que es más liberada en todo, pero también tiene que luchar con todas estas opresiones de estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces también fue como esa búsqueda de su personaje y de esa palabra, de cómo era su voz, qué quería decir con esa voz, con ese sentido. Por lo menos casi todo el tiempo, si íbamos a jugar, jugábamos con los personajes, cómo corre ese personaje, cómo morbosea, en mi caso cómo morbosea jugando a la lleva. Entonces sí, como todo eso y cómo las demás también reaccionan a eso. Cuando yo las morboseaba, pues también, como ellas, ay, no me la pegue, ¿sí? Entonces es también como buscar estos otros sentidos que también emite la palabra, pero también con el cuerpo. Que para empezar a hacer como ese análisis también teníamos que saber el autor o el escritor en qué contexto estaba, ¿no? Entonces había pasado una guerra, en ese momento estaba el machismo, por eso en el cuadro de ellas exactamente dicen, hay un hombre arrodillado, porque eran las mujeres que se arrodillaban y era muy increíble que los hombres se arrodillaran. Entonces es también saber qué arroja el contexto, en nuestro caso una pérdida, por decir así, una pérdida en el mundo. Desde lo surrealista hicimos muchísimas puestas en escena. Esta la hicimos hace una semana porque estábamos en el limbo, pero nace desde la relación, o sea, empezar a analizar el texto y saber quién es ese personaje y cómo interactúan esos personajes en el texto y cómo podemos desde los personajes buscar elementos que nos sirvan a nosotros para alimentar el personaje. Por ejemplo, nosotros somos una pareja que ya no es pareja. Entonces, el tapar los ojos, es estar ciego, pero estás al lado de esa persona que antes no existía la tecnología y aún estaban en ese contexto del abandono desde las energías. En este momento también ya no había conexión con el otro, entonces no había esa otredad y desde ahí también parte esas propuestas. Digamos que todo sale desde imágenes y ponerlas en la obra como funciona. Digamos que si sirve, no sirve, si hagamos de pronto ponernos los enchufes aquí, no funcionan. Entonces, decisiones. Entonces, es eso. Realmente es... Ayudaba muchísimo las acciones físicas. También, como también con un elemento puede darse muchas interpretaciones y así mismo se relacionaba con la palabra, con el texto. Entonces, como también una acción física de las sencillas, de las más simples, cómo puede volverse un lenguaje enorme, ¿sí? Pero también con elementos que nos pudieran ayudar a que utilizar ese personaje para que hablara más de ese personaje, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros dulces? ¿Sí? ¿Qué hace que tengamos dulce nosotros y seamos quienes tomamos nosotros nuestro dulce, pero las mujeres no? Entonces empezábamos como a indagar también todo eso, de esa búsqueda de esos elementos. Ahora tenemos 5 minutos. Como fue corta la presentación, no. Bueno, lo que pasa es que sí, fue una búsqueda bastante difícil. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que
sea, estuvimos en una mesa aburridos diciendo los textos, pues sí, todo fue muy literal al texto, ¿no? Entonces no pasaba como nada interesante y bueno, ahí Leonel nos jaló las orejas y como, ¿qué es eso? ¿Dónde está la transformación? Entonces eso nos llevó a preguntarnos, bueno, acá hay una incomodidad, empieza con un saludo ahí, como tirando tinga, tirando unas indirectas, como mostramos esa supuesta relación de amigos, pero esa distancia al mismo tiempo, y, o sea, en realidad no son amigos como tal, o sea, son unos puro formalismo, pura apariencia, cómo mostrar esa distancia, cómo mostrar esa incomodidad cuando yo creo que todos hemos pasado por esas situaciones en que estamos con unas personas, normalmente pues las que no nos llevamos mucho y pues, uno no sabe qué hablar, está ahí en la mesa y como que sí, ay, hace frío, ay, sí, mira que hace, listo, ¿cómo vamos a mostrar esa incomodidad, esa sensación que hay interior, exteriorizarla quizás en los cuerpos? Entonces buscamos esas imágenes corporales a partir de esas preguntas y a partir de ahí pues fue transformándose un poco. También nos pasó un poco lo contrario, que nos fuimos, un poquito más allá y nos fuimos, olvidamos un poco el texto y al final buscamos una relación de opresión y oprimido con un niño, un papa, bueno, lo hemos llevado una cosa de loca, desde la pedofilia, pero ya Leonel como que bueno, está nice, pero bueno, eso que tiene que ver con el texto y las parejas, entonces otra vez como que aterrizamos y un proceso, ¿no? Bueno, sí, yo creo que lo más apreciable de todos estos procesos, más allá de poder solamente observar el trabajo externo, es uno hacerse la pregunta a uno mismo, porque al fin y al cabo todos estamos en el ejercicio, como transformando los roles todo el tiempo, pero al fin y al cabo en el ejercicio todo, ¿cierto? Desde la docencia, desde los estudiantes y desde los estudiantes que a veces docentes y así, ¿no? Yo creo que hay una sustancia deliciosa y tiene que ver con el poder de la metáfora. Yo quedé matada con eso y entonces la pregunta que yo me haría como actriz ahí, no es para claro, es simplemente la pregunta que me haría es cómo conjugo yo la intención de la palabra, que también es muy poderosa, con ese poder de la metáfora visual, de los elementos, yo creo que la metáfora es el comandante aquí. Entonces, ¿cómo también funciona la voz en sus posibilidades conjugada con ese poder de la metáfora? Bueno, pues yo me preguntaba mucho si de pronto ustedes miraron lo de los juegos, ¿sí? Con los elementos, porque es que es algo muy complicado tener estos objetos aquí en escena y que de pronto suceda, que se cae y qué hacemos. Como, digamos, porque agradezco el trabajo individual, creo que cada uno trabajó su personaje y se dio, pero también entonces cómo se relaciona con el grupo y entonces eso permite que se improvise, digamos, de alguna manera con los objetos, porque pueden suceder muchas cosas. Si vamos a jugar con tiras y estas cosas se pueden enredar, si vamos a jugar con cosas pequeñas se pueden caer, si vamos a jugar con estos elementos que generan la metáfora o que generan símbolos para que el personaje tome más fuerza, entonces como un poco me quedó como faltando eso de, está bien, no hay que explicarlo demasiado ni ilustrarlo demasiado, pero entonces cómo lo relaciono. Pues mira que cuando nosotros ensayamos con los conos, que inicialmente no eran estos sino otros que habíamos hecho, a una de ellas se les cayó y yo automáticamente le dije, ¿cuesta ahora? Entonces yo dije, ¿por qué te lo quitas? Y se lo cogí y empecé a ponérselo con fuerza, pero sí fue de momento, y luego yo lo pensé y dije, bueno, ¿y qué tal que pasara de verdad con el otro? Automáticamente uno improvisaría. Para responder un poco, cerrar aquí, dar la palabra allí, realmente eso hay que pasarlo y pues hace una semana nos mostraron, hoy se enredó Lito rojo y luego Steven me sacó la manita y se vio, pero son cosas que ya de verdad eso no se va a hacer, sí, pero es paso y paso para tener la maestría del objeto, ¿sí? Manejar el objeto.
Pero muchas Que gracias. no vamos a Vamos. escenas. No, yo iba a preguntar algo que ya me respondieron con respecto, porque quedó la pregunta de Audi y se respondió. Es que sí, Ahora sí, sí. voy a levantar la mano. Lo mío tiene que ver con lo de la construcción de los personajes, ¿sí? Que los vemos ahí sentaditos, entonces uno viéndolos ahí, uno ve como una gama de personajes como de distinto género, no sé. Y me confunde mucho es ver que cuando tú hablaste de que era sobre el opresor, ¿sí? La oprimida que es la mujer y nos muestra una mujer que es la más liberada, ¿cierto? Y esa mujer esa metáfora de la liberación, ella es la empleada, ¿no? Es la muchacha al servicio de esa familia. Y tiene un vestido tan elegante, el peinado tan elegante. Entonces, a mí eso me contradice. Y además, espérate, y que lo más fácil de resolver para yo entender que la muchacha al servicio sean unos guantes. ¿Sí? Entonces ahí quedó como... Es símbolo ahora, es decir, no ilustramos a la empleada ni por eso él tiene barro. Ahora bien, este es el vestuario de Doris, o sea, está el ropa que encontramos donde como lo que uno ve y lee. Pero ella sí no va a tener traje de empleada como tal, pero va a tener unos símbolos que la llevan a ser la empleada como el plumero y los guantes, nada más. Claro. Pero digamos, es una decisión estética de la construcción de los personajes, pero todavía ni hemos hecho el diseño, ni nada. Ok, no, sino que lo que uno ve en este momento es que ella tiene el mejor traje de todos. Es que fue el único que le quedó bueno. Confunde, porque es lo que leo, es lo que muestran y es lo que leo. Que quiero hacerles una invitación tanto a ustedes como a mis compañeros, Ariel, Guillermo y yo, amiguitos, a que hagamos una conversita un día en otro semestre, y que nosotros vimos esos personajes a inicios de este siglo. Que nos vengan a acompañar a una clase. clase. Maravilla poder encontrarnos, porque esos textos son para nosotros maravillosos y chévere. Y Claro que